Bueno, aquí hemos vuelto. ¿En qué quedó lo del plomero? Me quedé con la duda. No sé, ahí le contesté, pero... Ya sabrá Dios cuando conteste. Dios mío. Bueno, gracias a la gente que se ha quedado escuchando, a los que se han sumado en este nuevo bloque. Los invitamos a comentar, siempre comenten en YouTube y suban sus historietitas escuchando el programa, que nos pone contentos, funciona el algoritmo, nos etiquetan, suben ahí la tele. No sé qué, me están haciendo señas que no entiendo, pero... No, que nos etiqueten. Manden por WhatsApp el link también. Acosen gente. Acosen gente. Este programa está buenísimo, escuchalo. Sí. A la gente en la calle lo tenés que parar y decirle: ¡Flaco! ¿Vos conocés Plástico Cruel? ¿Vos conocés Plástico Cruel? Si no lo conocés, salimos todos los lunes de 7 a 9 por Radio Trinchera. Y así se va haciendo un público, ¿o no? De a poquito. De a un granito come la gallina y engorda. ¿Cómo andan los decía mi abuela. Abuela vieja no va. No se habla vos, ¿qué querés? Que haga todo yo hoy. Bueno, perdón. Bueno, tenemos un invitado en el día de la fecha, un amigo de la casa que queremos mucho. Tuve la suerte de cruzármelo el fin de semana y pasar un rato juntos. Pablo Castro, escritor, poeta, docente, editor. ¿Cómo andan? Bien, amigos. Bien, acá andamos. Bueno, gracias por venirte. Gracias por la invitación. ¿Cómo andas, Lucho? Bien. A vos hace bastante que no te... te vi cuando jugó Boca en el Mundial. Es verdad, en nuestro nos juntamos a ver nuestro primer partido con Pablo fue... el 2-2 contra Benfica. 2-2 contra Benfica, un momento de 2-0 que era... No. ¿Qué es lo que está pasando? Estábamos tocando el cielo con las manos. ¿Por qué estoy siendo tan feliz? Pero mi momento preferido es un momento que estamos todos mirando el partido, estamos ganando 2-0 y se empieza a cantar en la casa. Y en ese momento yo miro, está el papá de Lucho cantando, yo cantando y lo miro al negro y está. No, era el director. Era goce total. Fue maravilloso. Duró poco. Pero sí, fue maravilloso. Pero estuvo bien, disfrutamos. Mientras duró estuvo perfecto. Casi nos peleamos con Juan incluso en un momento. Sí, discutimos, porque yo soy muy caulero, bro. Pero bueno, miré el partido arrodillado, me ven las rodillas. Fue terrible, pero bueno, siempre bosteros. Siempre creyendo, Miguelito ahora. Ahora más que nunca. Bicampeones al básquet. Bicampeones al básquet. Sí. Fundamental eso. Yo creo que hay que cambiar de deporte, loco. Yo ya lo dije, hace meses que estoy para mirar básquet. Pero bueno, hoy tenemos a Pablo Castro acá en el estudio para hablar de Boca, pero también para hablar de este librazo que acaba de sacar hace muy poco, con cuero, de cemento y enero en un cuaderno, un libro que reúne 2 poesías largas, si se quiere, y nada, era la excusa perfecta para invitarte de vuelta y poder charlar. Primero preguntarte, bueno, ¿cómo viene? Digo, ¿qué esperás cada vez que sale un libro nuevo tuyo? No demasiado. Sinceramente no me siento cómodo con mis propios libros. Muy bien, acá tenemos al compañero Juan Machado que opinaría igual. Sí, totalmente. Me siento más cómodo empujando libros de otros y de otras. De hecho, me estoy sintiendo más cómodo como editor que como autor. Bien. Será porque no estoy en un momento creativo. Y también me está pasando medio con la lectura. Los escuchaba a ustedes hoy con la lectura dispersa y sin finalización de los libros. También estoy medio en un periodo así. Así que bueno, estoy leyendo y pero para editar. Bien. Perdón, para preguntar un poco eso, ¿cómo es el editarse a uno mismo? O si alguna vez también estás pensando, porque digo, también una salida quizás sea que te edite otro. Digo, bueno, Harry fue tu editor de cuentos. Harry fue el editor de Sobras Negras, 6 cuentos que publiqué hace 2 años. Sí. Invitamos a escuchar la entrevista que hicimos aquí. Y a leer el libro que está Marauda, querido Juan. Y en que son 2 poemas que en realidad son reescrituras de poemas que fueron escritos en el 2014 y 2015, o sea, 10 años atrás. Yo me había quedado con una sensación encontrada cuando escribí esos 2 poemas hace 10, 11 años atrás y que los había visto como, bastante llorón.
Sí. en su formulación, sobre todo de cemento. Y lo invité a Mariano Dubín, y cuando él me hace la devolución me dice lo mismo. Así que empiezo un trabajo de reescritura, ya bajo los mandatos de Mariano Dubín como editor. Él me hace varios señalamientos y lo reescribo. En la segunda mitad del año pasado, y lo terminé vacacionando con mi familia platense, con Sol, Joaquín, en Mar Azul. Lo terminé ahí y bueno, y después salió. De Cemento es la contracara del De Cemento aquel de hace 10 años atrás, que era un poema de... que en realidad usa el cemento como una excusa para irse por otros lugares. Es una suerte de regreso a mi ciudad. Yo soy olavarriense, ciudad de la que a mi manera nunca me fui. Y fue como, bueno, después de... En ese momento eran casi 20 años afuera de Olavarría, volví... es como un viaje que comienza una ruta, van cruzando las vacas hasta que se va llegando a un edificio de cemento donde... la voz narrativa, la voz del poema, que va cantando el poema, está buscando algo que no sabe bien qué es. Y yo creo que es un poco un regreso al pueblo, a la ciudad natal. Y esta vez, 10 años después, ya es otro regreso. Es menos llorón. Ya no de tanta espalda a la industria cementera. Es casi a favor de la industria, digamos. Es más industrialista, si se quiere, un perfil. La estructura de los versos sigue siendo bastante similar a la original, pero aparecen cosas nuevas. ¿Te encontraste con otro escritor al que sos hoy? Digo, volviendo a un texto de 10 años. Siempre hago eso, ¿no? No tengo mucha capacidad para empezar cosas nuevas. Generalmente trabajo con refritos. Con reescritura. Sí, de hecho muestro Sobras Negras, son 6 cuentos que salieron ahora en el 2019, pero hay cuentos que fueron publicados en el 2002, 2004 en revistas que quedaron en la nada Nisman, digamos. Sí. O sea, no, ninguno triunfó, ninguno tuvo miles de lectores o lectoras, entonces... Yo creo que en los niveles donde nosotros nos movemos, todo el material permanece inédito, aunque sea publicado. Claro. Ya sea porque el público se renueva o porque no tenemos público, que es lo que sospecho que está pasando actualmente a quienes leemos y escribimos por estos lugares, digamos. Hay un montón de personas publicando, lo cual es buenísimo. Pero es como que somos nosotros leyéndonos entre nosotros. Y para mí los textos nunca están muertos. Siempre se los puede refritar y volver a salir para adelante. Si uno cree que los puede mejorar en algo, lo cual también está en una discusión, que sería mejorarlos o no, pero no, nunca doy por muertos los textos. Y trabajo mucho con viejas anotaciones, carpetas, archivos que tengo, principios de cuentos, novelas, versos escritos que no llegaron y que los vuelvo o los meto adentro de un cuento como relato enmarcado. Uso todo. Sí, y también pensaba en eso, hay algo de volver, de pensar que siempre se puede volver a reescribir, de no soltarlo del todo. Digo, también hay una mirada de afuera que a uno le podría gustar, digo, más el anterior. Es una apreciación tuya que haces sobre el libro. Pero preguntarte, por esto que decías, ¿a qué crees vos desde tu editorial, digo, desde Cuero, desde cómo ves la movida? ¿A qué se debe esto de que tanta gente esté publicando y haya tan poca lectura? Digo, ¿hay un problema también con la abundancia, si se quiere? No hay censos de lectura. No hay. He escuchado a un par de personas que han planteado sobre la necesidad de hacer un estudio más o menos real de qué se lee, cuánto y cómo. Realmente lo que tenemos son pareceres. Sí podemos saber cuántos libros se publican, cuántos libros se venden y se compran,
Sí, pero no dice todos nada, saben, pero no dice nada sobre la lectura. Todos tenemos pilas de libros que hemos comprado y que nunca los... Sí, nunca los leemos. Uno o no lo terminamos. lo olfatea y lo deja ahí. Sí. Claro. O que lo comprás porque te gustó, porque decís, bueno, en algún momento lo tengo que leer porque es una deuda. Sí, y pienso que mucho de eso, a mí personalmente y a mucha gente que conozco, le pasa encima en las ferias. Que Sí. ahí es donde más, por ahí decís, bueno, voy, no como una Voy. librería que a veces vas y decís, me compro este más seguro. En la feria jugás un poco a la sorpresa. ¿Y cuántas de esas sorpresas quedan? Y no implica que lo haya leído el que lo compró, Claro. sino nada más es una transacción, pero queda ahí, no dice nada de la lectura. Ujú. Así que, pero en líneas generales afirmamos, o yo escucho que la mayoría afirmamos que se está leyendo menos, Sí. Sí. o de manera más fragmentaria. ¿De qué veníamos? Perdón, me perdí. No, de eso, de por ahí ves a qué se debía, pero sí, es un debate abierto, digo, si tenías algún punto de vista desde No, la para comunidad. mí se debe a motivos no literarios, digamos. Claro. El ritmo de vida, precarización, yo qué sé. Sí, obvio. Exceso, rapidez de la información. Sí, Digamos sí. que la lectura necesita bajar un cambio para leer. Y creo que hay algo también en esto de decir, siempre vale un refrito, digo, en esto de siempre pensarlo, también hay un diálogo con decir, bueno, siempre se puede releer y no hay que tirarlo porque sí, ya está. Digo, como lo saqué, más allá después de la apreciación propia del escritor que pueda Ujú. tener, yo escribo y no me gusta más meterme acá, pero también hay una valoración sobre lo pasado y sobre lo que quedó en decir, Sí. vale la pena todavía. Sí. Hay, mirá, Frente a las no te voy a novedades. decir la mayoría, pero en líneas generales hay como una visión, no sé si productivista, pero bueno, todos los años tenés que tener un proyecto literario nuevo. No, ahora estoy escribiendo una novela, no, estoy escribiendo un poemario nuevo, cuentos nuevos. Yo admiro a esa gente que tiene o muchas ideas o la capacidad de empezar algo nuevo cada vez. Yo en línea general me tengo que agarrar de cosas que ya tengo y de última usarlos como excusa para meterle para adelante y ponerme a escribir. No es por una cuestión, me sale eso. Te lo estoy diciendo ahora retrospectiva de verme a mí mismo cómo he ido armando mis propios libros, digamos. Pero yo sí creo bastante en la corrección y en la edición. Por eso cuando yo me he largado a hacer mis libros, que incluso los publiqué algunos, no todos, por el sellito que edito, siempre invité a alguien para que me edite, para que me guíe. Y porque la mirada ajena sobre el texto es fundamental. Es fundamental. Sí. Te ordena un montón de cosas. Capaz Ujú. una pagadita que te dice el editor y te ordenó. el texto en Mariano general. me hizo una observación general y que me sirvió muchísimo para cambiar el clima del poema. Y yo creo que me empecé a sacar versos enteros. Claro. Esto no va, Che, y nacieron unos nuevos. ¿Tenían que ver esa cosa de Llorón, tenían que ver con cierta nostalgia? ¿O Sí, sin duda. que eso sentís sin que duda, sacaste, sin duda, digamos, como sí, que sin corriste duda, el eje? Sin duda. Pero también estaba también muy anclado a los aspectos negativos de la explotación minera del cemento, ¿no? O de la desaparición de obreros activistas en las fábricas cementeras de Olavarría. Entonces estaba con una mirada muy de una derrota, si se quiere, de la década del 70. Este ya es menos setentista, esta versión. Es más luminosa y hay como, bueno, es una industria necesaria. Está como, subyace esa afirmación que si bien no sé si la hago, pero creo que está escrito más desde ahí. Yo pensaba cuando lo escribía que no es para nada, no es un tratado ni un ensayo sobre el cemento, ni sobre la historia de la industria cementera, no pretende serlo. No es el texto, ¿cómo es? El del Bahiense. ¿Cuál? Poesía civil. Sí, poesía civil. Que ahí sí ya hay una historización del puerto de Bahía Blanca, de la historia del petróleo, del crecimiento de la ciudad. Es un libro bastante más largo, además. Sí.
Acá no, acá hay apenas algunos versos que hacen referencia a algunas etapas de la explotación minera, pero no es una excusa para hablar de, igual que las vacas, que es el tema donde permanentemente aparece como una figura de la poesía escolar, del recitado y la composición de versos para el aula, con tema de composición, la vaca. La vaca es, y aparecen varios distintos acercamientos a la vaca, sí. Bueno, esta referencia que hacías de cierta musicalidad, ¿no? Escolar. Hoy lo hablábamos con Lucho y digo, mirá cómo todo el tiempo el poema te va mintiendo. Te va como fabricando esa composición escolar que vos decís, viene el cantito, ¿no? Viene la rima, y en el momento que la rima tiene que suceder, la rima se rompe. En la mayoría de las veces sí. Y digo, es un gran recurso, porque te miente todo el tiempo, te insinúa todo el tiempo, y te rompe eso, y me parece que está buenísimo. Y además las rupturas suelen ser muy cotidianas. Digo, hay una construcción, pienso en Épica Doméstica también, hay una construcción sobre lo conocido y lo palpable y lo cotidiano de poesía, que no necesariamente es construir eso para ir a fondo, sino dejarte lo real y palpable, el suceso en lo cotidiano. Y me parece que eso está en De Cemento, y es como politizar lo cotidiano también. Me gustó, lo voy a volver a leer a ver si lo encuentro, todo eso que decís. No, pero hoy lo charlábamos con Lucho mientras releíamos juntos. Con respecto a la musicalidad, hay más musicalidad que métrica, o sea, no hay... Si bien hay bastante rima, por momentos rima consonante, así. Sí, hay como un cantito, sí. hay como entre verso de escuela y cantito de cancha. Sí, juega entre esos dos. Pero es un libro de poesía contemporánea más, o sea, no tiene métrica, no tiene una rima fija establecida, no tiene un patrón métrico establecido. Sí. Por momentos es más prosa rota que verso, digamos. Pero sí me interesa que haya musicalidad. Que no tenga que estar yo recitándote el poema, sino ordenar y elegir las palabras de tal manera que vos en algún momento, mientras estás leyendo, te salga alguna suerte de cantito. Sí. Eso no sé por qué, pero me gusta hacerlo. Después en Enero en un cuaderno haces algo que a mí me encanta, que me gusta mucho, que es esto de pensar el poema dentro del poema, ¿no? Es un poema sobre la escritura y sobre reescribir, lo que hablábamos recién, pero hay como un metapoema adentro. Este poema que se encuentra, que se busca, que se corrige, que dice corregirlo bien forjado, intervenirlo y editarlo, y tal vez ahí sea poema o sea algo. ¿Qué hay en esa idea, ¿no? de intervenir el poema? Está en Enero en un cuaderno, está la idea del desdoblamiento, que escribir es entrar al lenguaje desde medio de un lugar de actuación, por fuera de uno mismo, digamos. Te tenés que situar en un rol donde tenés que inventar personajes, un clima, vestirlos, inventarle una voz, cazarle la onda a los personajes. Muchas veces los personajes no tienen ganas de hacer lo que vos querés que hagan. Y es como un trabajo entre director de cine, director de teatro, donde tenés que estar mirando distintos detalles de la escritura que vos estás haciendo. Hay un desdoblamiento, un mirar de afuera lo que vos estás planteando. Pero a su vez, Enero en un cuaderno fue escrito en un encierro real que tuve por herpes zóster, culebrilla, que no sabía lo que era, y tuve una primera semana muy fea. Fueron 20 días me duró. Y empecé a escribirlo ahí. Me dolía mucho el cuerpo, tenía mucha fiebre, no me podía acostar, no podía rozar con nada. Entonces ahí hay como un personaje
que permanentemente estás sintiendo que está partido en dos. Y la casa está partida en dos. Y lo que escribe está partido en dos. Esa es la anécdota, si querés. Estuvo por llamarse Diario de la Culebrilla. Pero bueno. Después me pareció que ese dato era más para una charla que para sí, porque para no situarlo. sostiene ni justifica el poema. Me parece. Pero bueno, nace así. Y este es un chiste para mí también ese poema, porque el poema permanentemente, la voz de quien supuestamente escribe esos versos está prometiendo que en algún momento va a escribir un verso. En mi día de calma escribiré estos versos que ahora en silencio repito. Ese es como un latiguillo que aparece sucesivamente en los poemas, donde se te está diciendo que el poema no va a venir ahora. El poema va a venir en los días de calma. Me hace acordar lo que dice Diana Velesi, que dice: esos días en los que nada pasa, pasa el poema. Claro. Pero Es que tenés que estar tranquilo. Yo creo que hay que estar bastante tranquilo para escribir. Yo escribí mucho desde la no tranquilidad y eran textos bastante ilegibles. No sé si ilegibles, pero vanguardistas. No, ni siquiera. Eran esos textos que le decís, esto es vanguardista por no decirlo, flaco. a mí me ha pasado. Acomodá las ideas porque está A mí me todo ha pasado enredado. de escribir en esa vorágine y después agarrar el texto y decir: esto lo escribió un loco. Al otro día lo agarré y decir, por favor. Por favor, este muchacho, pero. No, pero pensaba esto de la calma y el poema y me parece que sí. Pero que eso también te lo da cierto recorrido escribiendo, ¿no? Darte cuenta de eso. Y yo supongo que sí. No sé si la literatura o el arte en general actúa por acumulación. A veces cuando recién empezás tenés una frescura y una fuerza que de ahí sale la poesía. Pero sí, puede ser que con el tiempo uno ha leído más, ha leído a mucha gente y se ha metido en los poemas de otros y de otras como editor. Y eso es formativo, eso te va, digamos, sobre todo con cuestiones de ego o de no querer impresionar o de no querer poner un párrafo para decir, mirá qué experimental que soy, o todas esas cosas que a veces llevan a malograr una idea, un texto. Sí, no sé, puede ser que el paso del tiempo... Sí, yo supongo que hay algo del oficio y de la repetición de hacerlo. Y también de ver qué pasó en su momento cuando uno publicó lo que publicó. Dentro de las poquitas repercusiones, cuáles fueron los comentarios, las críticas o los aciertos, digamos. Y lo vas tomando. Pensaba recién en la quita de solemnidad. Digo, cuando hablabas, este poema es medio un chiste, ¿no? Sí. Es como esa intención de romper cierta solemnidad que puede llegar a tener la poesía, y pienso en Parra como el máximo exponente. No, yo te iba a hablar de Parra, sí. Digo, Nicanor, querido. Rompiendo todo, Parra, pero quitándole solemnidad, pero no menospreciando la poesía. Digo, ¿qué te interesa de esa quita de solemnidad? En su momento, cuando a los 20 años empecé a leer y a intentar versos, 20 y pico de años, primero no me considero ni novelista ni poeta. Me considero cuentista. El primer cuento que intenté fue a los 15, 14 años, tengo 47, pasaron 30 y pico de años y tengo 6 cuentos publicados en 30 años. Todo lo demás lo tengo ahí, veré qué hago, si lo saco o no lo saco nunca. Y en esa época que alguien rompa los moldes siempre es bueno. Y Parra era ese autor que te desinhibía. Que se puede escribir sin ser Shakespeare, se puede escribir sin ser Borges. Podés escribir con tus herramientas. Después, al mismo tiempo, no sé, ya pasaron 100 años de las vanguardias de la década del 20 del siglo pasado, de romper todas las estructuras, de que la poesía no tenga métrica, de que la poesía no tenga rima.
Entonces, hoy ser rupturista en poesía, ya no sé, o en literatura en general, yo no sé por dónde pasa. No sé si hay posibilidad de hacer algo nuevo. Y si lo hay, la posibilidad de hacer cosas nuevas está en la novelística y está en la poesía, no está en los cuentos. Para mí el cuento es como el género más aferrado a la tradición. Debe ser que porque tenés un espacio más limitado, no te podés ir por las ramas, tenés que ser más preciso con qué decís y con qué callás. Entonces el cuento es como que siempre tiene forma, ¿sí? Está más aferrado a la tradición. O para conversar con la tradición está buenísimo el cuento. La novela sí puede ser rupturista, puedes poner un capítulo que no vaya para ningún lado, un falso capítulo que te pierda y te vuelva para atrás. Ya tampoco es muy novedoso eso. Sí. Ya se hizo en la década del 60, Rayuela mismo, que tenías las distintas maneras de leerlo. Y en poesía no sé por dónde pasará hoy la revolution. En poesía, si es que eso todavía existe para la literatura. Claro, sí, también pensar eso, de si necesariamente tiene que ocurrir, claro. O si va a ocurrir, porque uno piensa el porqué, o si no se puede, quizás marcó un límite el mismo arte. No sé. Estaremos hipótesis culturales. Ya cuando leamos 30 años lo mismo diremos. Claro. Pensaban, estuvo hace un tiempo Carlito Aprea acá y hablamos de poesía de los 90. ¿Y cómo te llevas vos con esa generación de los que escribió en los 90? ¿La leíste, la curtiste mucho? Es amplia la generación de los 90, sí. Porque tenés las caras visibles. Sí. De la revista Los 18 Whiskies, de toda esa generación, que era algo así como el rock barrial. Sí. Una poesía chabona. Sí. Hay cosas muy buenas. De esa generación me gusta Desiderio, Juan Desiderio. De hecho, en una de las vacas no es un plagio, pero la parte de la vaca lila, cuando aparece en De Cemento aparecen varias vacas. Una es la vaca de la propaganda de Milka, de los chocolates Milka. Sí. La vaca que está ahí que está en la publicidad, sí, que está entre las cabañas, las montañas de los Alpes. Está la vaca violeta, que se tira del cartel de publicidad y se va a abrazar una vaca que está abajo y baja incendiada. Esa imagen yo la tomo de un poemario de Juan Desiderio, que es Trilogía Sacra, pero que no es de los 90, ya es más de los 2000. Esa generación muy vinculada al periodismo, me parece, muy... Sí, yo qué sé, no sé, tienen cosas buenas. Fabián Casas me gustan también su obra poética. Está Gambarota. Gambarota, bueno, Punctum de Gambarota me partió la cabeza cuando lo leí. O sea, me di cuenta que se podían hacer otras cosas con la poesía y es muy difícil llegar a eso. No sé, me pasa lo mismo que con la música rolinga de los 90, ¿viste? Llega un momento, después cansa. Claro. Sí, cambia. Porque hay, creo que, demasiado afán testimonial. Y yo no sé hasta dónde la poesía es testimonio o es otra cosa. Sí, sí. Pero igual en los 90 hubo de todo. Vos me estás hablando, sí, de Fieber, de Arteca, de Aprea, de los que anduvieron por acá, Payaoro. Y tienen, todos los que te nombré tienen al menos un librito que rescato. Nombraste a Carlitos Aprea, Camisa Hawaiana, Pueblos Fugaces, esos dos libros están bien. Los de Aprea centrados en Villa Elvira. Sí. Y hay como un trabajo de reconstrucción barrial casi, de la panadería, de los personajes del barrio.
la poesía de los 90 yo llegué mucho después, yo no era el lector de poesía. Claro. Llegué ya en el siglo XXI. Y la sensación que me dio es eso. No es que envejeció mal, no pasa por ahí. Pero como demasiado descriptiva de una época. Excesivamente descriptiva. Muy agarrada, digo, Sí, también hasta a cosas coyunturales, si lo a querés. esa década que es una década Perdida. muy si se particular, quiere, ¿viste? sí. Es como, creo que Canal Encuentro en algún momento había sacado la década que amamos odiar. Y es un poco eso, ¿viste? Y imagino lo difícil que debe haber sido escribir en ese contexto bajo la influencia propia de los 90. Pero también uno mira para atrás y dice que es difícil en los 80 y que en los 70 Sí. ni te cuento. Y hoy, donde en lo contemporáneo, ¿dónde ves que se está escribiendo? ¿O qué zona En todos lados. ¿En qué zona te interesa, digo, meterte? Más que nada en poesía, ¿no? Que estamos hablando. Poesía, mira, me estoy como rastreando autoras y autores de acá, de la zona. Y hay dos materiales que acaban de ser publicados que se me escaparon de la mano como editor, que yo hubiera querido. ¿Y te da bronca? Sí, no, para nada, no. Siempre que circulen esos materiales. Uno era sobre YPF, se llama así, Sí. de Lubuncal, que salió, o está por salir, creo que ya salió en estos días. Y ahí me gustó. Estuve leyendo ahora a Marcos Arenas, que lo está editando Agnes Editorial, que tiene un poemario Fosforitos, o Fósforos creo, que es hermoso, es sobre la destilería. Y otro que se llama Astilleros, y me gusta esa mezcla entre poesía y reivindicación, entre poesía y panfleto, pero que no llega a lo de Dubín con el origen Claro. de la familia, que explícitamente es un panfleto, lo dice el mismo poema, pero sí que hay un rastreo de las historias obreras en algunos casos. Después hay toda una gran cantidad de poesía del yo que ¿Encontrás algo ahí no. o no te interesa? No, algún verso, por momentos sucede el hecho poético, pero no. Me choqué la mesa. No, lo hacemos todo el tiempo que tú. En épica doméstica yo simulo. Hay un yo permanentemente que dice yo. Claro, yo, pero no, se entiende se lo va, sarcástico de eso también. Se va. A mí lo que me parece es, más allá, porque en poesía el tema puede ser hasta secundario, o puede ser la anécdota que vos traficás, yo no sé si es lo principal de un poema. Para mí son las palabras, el sonido, las imágenes que vas creando. Podés estar hablando de un termo. No es un tema profundo, pero tal vez lográs, a través de los versos, Sí, incluso- crear un termo. Incluso viceversa, digo, si estás hablando de, no sé, de la muerte, puede ser un poema Ujú. de mierda igual. Sí, no implica, por eso. la Pero profundidad por del eso, tema no implica que... en poesía el tema no te salva el poema. Nunca. No. Nunca. Podés estar hablando de... Por eso el yo está bien como un tema poético, porque no necesitas ser Sí, alguien digo, conocido A ver, Pizarnik para que tu tiene yo... mucho poema del yo. Claro. Claro, pero el tema es los poemas que tiene. Claro, por eso. Claro. Sí. Y hay como... Igual yo creo que eso está terminando, pero creo que hace un tiempo hay como una poesía muy intimista, muy de un yo individual, aislado, solo, en su departamento. Es como el ambiente que veo en la mayoría de los poemas que se están haciendo y con los que he tenido contacto. Por eso me interesaban estos dos que te dije, Astilleros y YPF, o sea, porque si bien en los versos aparece Sí, la el figura. yo, si lo querés, una primera persona que se autoerige en voz narrativa, están hablando de otra cosa.
Están salidos de la individualidad. Che, y vos decías, hablaste del sarcasmo que quizá aparece en Épica Doméstica. En Zonas Negras hemos hablado, hay mucha comicidad, mucho chiste, casi... Delirante, ¿no? Sí, Una realidad. no recuerdo ahora cómo se llama el cuento, que están en este edificio que se juntan es a una reunión de espectacular. conciertos. Boludo. Cosas de consorcio se llamó al principio, pero se terminó llamando, aunque usted no lo crea, Aunque usted no lo en crea. homenaje a un programa de Jack Palance de la década del 80, que iba al mediodía. No había mucha tele, yo tampoco era de mirar tele, siempre fui muy ansioso, muy inquieto. Pero ese programa lo miraba, y bueno, el latiguillo de Jack Palance, aunque usted no lo crea. Y hablaban de quién construyó las pirámides de Egipto, qué era el Triángulo de la Bermuda. Sí, sí, Yo sí. leía mucho la muy interesante, la Conozca Más, Conocer y Saber, que venían con los videos de la autopsia a los extraterrestres. Sí, Era toda una cosa muy bizarra y bueno, como lo que sucede en ese encuentro se va yendo hacia lo bizarro, lo metí ahí, aunque Claro. usted no lo crea. Pero Claro, se iba a llamar entonces. Cosas de Consorcio. Claro, sí. Pensaba, digo, en esto, si bien mencionaste la seriedad, digo, y el chiste también que se habló en enero, digo, hay algo de trabajar con la comedia A constantemente. mí me han gustado casi todos los autores y autoras que más me gustan son del palo Sí. Y lo del difícil que humor. es, digo, que encaje eso, la comedia. A veces se la menosprecia. Conrado en el Roxlo, me gusta mucho, Chamico. Los cuentos de Pago Chico de él son hermosos. Isidoro Bleinstein. Sí, son autores que tienen mucho de humor. En mi caso no sé por qué me sale así. Debe ser porque soy medio melancólico y bajonero, entonces necesito aferrarme Un escape. a un escape de risa cuando escribo porque, bueno, no sé, pero sí me gusta el registro humorístico. Pensaba en la Conjura de los Necios como Uf. la máxima expresión de eso, ¿no? Sostenerlo tanto tiempo. Digo, y todo esto que un poco decía la Iseca, el realismo delirante, ¿no? Como tensar una situación cotidiana, digo, y pienso esto si sirve también en la poesía, tensar una situación cotidiana al extremo y que ahí se construya lo literario. Ujú. Sí. ¿Te funciona así? Sí. No puedo crear un personaje si no le hago que viva algo raro. ¿Llevarlo al límite? Sí, no sé si al límite, pero lo decir, menos. bueno, está huyendo, le pongo jotas. Le saco las zapatillas, que es lo mejor para huir, para correr, que una huida te agarre en zapatillas es lo mejor que podés. Bueno, le voy a sacar una zapatilla. O le pongo una zapatilla y una hojota. Y es en ese detalle de edición donde aparece realmente el personaje. ¿Qué hace el personaje ante eso? Claro. ¿Se rinde, no se rinde? ¿Se saca la hojota, la usa como un arma? Creo que para construir los personajes y las tramas necesito ponerle enredos. Si no, no. Esos enredos por momentos pueden ser disparatados, por momentos no. Pero sí, necesito constantemente inventarle cosas a los personajes. Hay una novela donde a los personajes en una página los dejo sordos, después pasan a estar ciegos, les cambio los nombres, entonces no se reconocen entre ellos. Pavada que después no se la podés vender a nadie, pero bueno, a mí me permitieron escribir y ir aprendiendo un poco. Ahí decías pavadas que no se le puede vender a nadie. ¿Pensás en el lector a la hora de la escritura? Sí. ¿Hay un lector en tu cabeza? No sé si hay un lector, pero sí pienso en... El efecto. Sí, el efecto y en hacer lo mejor posible para no faltarle el respeto. Ahí va. No tanto por las opiniones que uno puede filtrar a través de un cuento, de una novela, porque siempre está la opinión o la mirada del autor. Puede ser que alguna idea te ofenda o no te guste, pero a mí lo que intento es no ofender en el sentido de que los textos no estén trabajados. Bien. Eso sí. Claro. La seriedad en la literatura pasa por ahí. Por Para mí. tomarte en serio el trabajo. Por tomarte en serio el trabajo de escribir, y si tenés que escribirlo 10 veces, escribirlo 14, hacerlo, hasta que ya no puedas hacerlo mejor.
Para mí la seriedad del escritor para con sus textos pasa por ahí, no necesariamente por escribir sobre los grandes temas de la Sí, vida o o solemne. solemnemente, digo eso. Y para vos es, Carlito Busquets decía, padezco escribir, amo haber escrito. ¿Para vos el proceso es ese también? ¿O, A mí me cansa. o te cansa? Sí, mucho. Mucho. Soy muy ansioso, me cuesta estar sentado, me muevo y escribir tenés que estar sentado. Tenés que estar sentado. Tenés que estar sentado y con la cabeza En movimiento. en el teclado y en la pantalla o en el cuaderno. Y yo soy un despelote en ese sentido. Me pongo ansioso y no me puedo quedar sentado. ¿Qué había dicho Carlitos? Padezco escribir, amo haber escrito. Sí. Pero él En una época me puse así como una cuota de productividad. Bueno, tenés que escribir, no sé, una hoja por semana. Bien. 2 carillas, bla. Después lo dejé de hacer porque no, me pareció una tortura. Y tengo altos momentos de improductividad. No me siento la obligación, lo que les decía hoy, no me siento la obligación de... Bueno, ya saqué este libro, ya tengo que estar pensando en una novela porque me tengo que renovar como autor. No. Sí, sí. Considero que tengo 2 o 3 cosas sobre las que más o menos puedo llegar a escribir. No más. ¿Son obsesiones esas 2 o 3 cosas? Digo. Puede ser, sí. Que tampoco sé cuáles son. Claro. Pero sé que no podría escribir una novela bélica, por ejemplo. Claro. Sé que hay cosas que no... O tal vez sí después en los días de calma, pero... En líneas generales, los argumentos hay cosas que se repiten, que son las mudanzas. Sí. Hay permanentemente mudanzas. Que eso es, nada, es la historia de mi vida, sobre todo acá en La Plata. Y bueno, como de mudanza hace bastante, siempre los personajes en algún momento se están mudando. A veces de manera figurativa la mudanza, ¿no? Pero me perdí. Qué maravilla. Sí, pensaba esas como obsesiones que por ahí claramente uno no las elige, pero son Pero esas están. que suceden. Digo, esto de las mudanzas, bueno, estamos mudando todo el tiempo, ok. Se vuelve medio una obsesión y una tortura también. Pero pienso bueno, como está esas bueno. obsesiones se filtran todo el tiempo en... Está bueno pensar en tus Proceso. obsesiones entonces, ¿no? ¿A dónde iremos a parar? Yo solo quiero tener mi jopo bien peinado. Bueno, Pablo, Bueno, te agradecemos enormemente muchas gracias. la conversación. Vayan a leer a Cuero, vayan a conseguir Cuero que están en nuestras editoriales amigas de la casa y en otros Que lugares. si están suscriptos a Trinchera, Le sale más barato. Exactamente. sale más barato en Malicia. En Malicia. Bueno, gracias por la difusión que hacen y por favor. la invitación. No, por Por favor, favor, Pablo. un placer leerte y poder disfrutar del trabajo de editor y de escritor que hace Pablo. Recomendamos la lectura de todos sus libros y del catálogo de Cuero. Y te esperamos seguramente próximamente. Así que te agradecemos un montón. Bueno, aquí pasó la charlita. ¿Qué hacemos, señor productor? ¿Seguimos hablando? ¿Vamos a un tema? ¿Querés un tema? Me está haciendo así. Esto quiere decir que nos vamos a un tema y volvemos con más Plástico Cruel.